A ver, hay meses en la historia que simplemente lo cambian todo. Y noviembre de 1942 fue sin duda uno de ellos. Pero ¿saben qué? En vez de mirar la guerra desde arriba, como si fuera un mapa de un general, vamos a hacer algo distinto. Vamos a meternos de lleno en ella, a verla a través de los ojos de la gente que la vivió. Todo esto basándonos en el increíble libro de Peter Englund, noviembre 1942. Y esta es la pregunta que está en el corazón de todo, la que plantea Englund. Miren, casi siempre pensamos en la historia como, como una lista de fechas importantes y batallas decisivas, ¿no? Pero, ¿qué pasaba de verdad? ¿Qué sentía? ¿Qué pensaba un soldado en Stalingrado? ¿O un ama de casa en Nueva York? ¿O un prisionero en Treblinka? Todos en el mismo preciso instante. Justamente de eso se trata este análisis que vamos a hacer. La idea del libro es, a la vez, súper simple y tremendamente ambiciosa. A ver, piénsenlo. Tomar un único mes, un momento clave en la Segunda Guerra Mundial, y en lugar de contarlo como una sola gran historia, lo que hace es armar un collage, una colección de un montón de experiencias que estaban pasando al mismo tiempo. Es como una foto global, una instantánea del mundo, construida con los pedacitos de decenas de vidas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se hace para tejer tantas realidades tan distintas entre sí en una sola historia que tenga sentido? Bueno, la clave de todo está en el método que usa el autor, que es único. Englund usa una técnica que podríamos llamar historia puntillista. Es como ubican los cuadros de Seurat, de ese estilo. Si te acercas mucho, lo único que ves son puntitos de colores, aislados, sin mucho sentido. Pero si das unos pasos hacia atrás, tomas distancia, todos esos puntos se juntan y de repente, ¡pum!, aparece la imagen completa, compleja. Bueno, acá es lo mismo. Cada persona, cada diario, cada carta es un puntito, y todos juntos forman el inmenso cuadro de lo que fue noviembre de 1942. Y bueno, empecemos por los puntos más crudos. Vamos directo al frente de batalla, a esas experiencias donde la guerra era una realidad que te golpeaba por todos los sentidos. Algo abrumador. Miren qué increíble esta perspectiva. Es de Keith Douglas, un joven teniente en el desierto. Y ojo, porque no describe el combate con heroísmo ni nada por el estilo, sino con una sensación de desconexión rarísima. Para él, la guerra es casi un espectáculo visual, algo absurdo, silencioso, como una película muda donde la gente grita pero nadie puede escuchar. Esto es genial porque ilustra perfectamente las distintas realidades del combate. O sea, mientras Douglas está viviendo su película muda dentro de un tanque, la tripulación de un submarino alemán vive en un mundo totalmente opuesto. Imagínense, un universo oscuro, claustrofóbico, donde todo es olor a diésel y a sudor, y donde el sentido más importante es el oído, porque cualquier ruidito de afuera puede significar la vida o la muerte. Son dos máquinas de guerra, sí, pero dos experiencias sensoriales que no podrían ser más diferentes. Y en medio de toda esa maquinaria de guerra, de repente te encuentras con estos momentos tan humanos. Un soldado, Willie Peter Reese, que a lo mejor molestaba un poco a sus compañeros porque necesitaba algo de luz para leer en la oscuridad y se las ingeniaba para hacerlo solo con el brillo de la brasa de un cigarrillo. Es un acto pequeño, sí, pero es un acto de desafío. Es su forma de preservar quién era, de ser algo más que una simple pieza en el engranaje de la guerra. Ahora, alejémonos un poco del frente. Porque claro, para la gran mayoría de la gente en el mundo, la guerra no era una batalla de todos los días. Era más bien el telón de fondo, el ruido lejano de una vida que de una forma u otra tenía que seguir adelante. Por ejemplo, en Long Island, Nueva York, tenemos a Dorothy Robinson. Su vida en ese momento está definida por una palabra: ausencia. Su mundo es el de los Victory Gardens, los huertos de la victoria, el del racionamiento, el de estar pegada a la radio esperando noticias. Es un mundo donde los hombres simplemente no están. Se mantiene una apariencia de normalidad, claro, pero es súper frágil. Todo se sostiene con esa esperanza de cuando los chicos vuelvan a casa. Y de ahí saltamos al Leningrado, y el contraste es, de verdad, brutal. Acá no hablamos de ausencia, hablamos de un vacío absoluto. Lydia Ginsburg describe el hambre no como las ganas de comer, no, sino como una enfermedad psicológica que está silenciando a toda una ciudad.
La lucha de Dorothy en Nueva York es por mantener la normalidad. La de Lidia en Leningrado es mucho más básica. Es sobrevivir un día más. Y mientras todo esto pasa en el mundo, la cultura popular, claro, sigue su propio ritmo. Y acá hay un dato increíble. La película que hoy conocemos como Casablanca no nació como la obra maestra que es. Para nada. Era una producción más, una película de serie B, y apuraron su estreno solo para aprovechar que los aliados acababan de desembarcar en el norte de África. Es que la historia casi nunca se da cuenta de su propia importancia mientras está ocurriendo, ¿no? Pensemos en ese contraste por un segundo. En Nueva York se estrenaba una ficción sobre escapar, mientras miles de personas vivían una realidad sin guión y sobre todo sin salida. Y esta dualidad es quizá una de las más fuertes de todo libro. Tenemos a Helene Ver en el París ocupado, y ella está viviendo la vida de cualquier chica de su edad. Va a la universidad, se enamora, tiene sueños, pero todo esto lo hace con una estrella amarilla cosida en la ropa. Es una normalidad completamente surrealista, viviendo bajo una amenaza de muerte que está ahí todos los días. Pero claro, para millones de personas no había ninguna apariencia de normalidad que mantener. No había una vida cotidiana que seguir. Para ellos solo existía el abismo. En Shanghái, por ejemplo, el valor de una vida humana se había perdido por completo. La imagen de cuerpos tirados en las veredas y camiones recogiéndolos como si fueran basura se volvió parte del día a día. Es la deshumanización en su forma más visible y aterradora. O la historia de Ok Choo-moon, que es directa, es brutal. Para ella y para miles de las llamadas mujeres de consuelo, la guerra no fue un conflicto entre países, fue el inicio de una pesadilla personal, sistemática, de esclavitud sexual. Y luego está Treblinka. A través de los ojos de Chill Rahman vemos un lugar que fue diseñado con un solo propósito: aniquilar. No era un campo de batalla, no era una ciudad ocupada. Era literalmente una fábrica de muerte, un lugar que funcionaba, como bien dice el texto, por fuera de cualquier límite de lo que podemos siquiera imaginar como experiencia humana. Entonces, después de ver todos estos puntos, algunos de luz, otros de una oscuridad profundísima, hagamos como con el cuadro puntillista. Tomemos distancia y miremos la imagen completa que Englund nos construye. ¿Quiénes estaban viviendo ese noviembre de 1942? Bueno, estaba Albert Camus, el futuro premio Nobel, y también Nella Last, una ama de casa preocupada por su jardín. Estaba Ernst Junger, un capitán del ejército, y Ok Choo-moon, una esclava sexual. Vasily Grossman, un reportero en el frente, y Poon Lim, un marinero a la deriva en el océano. Todos ellos, y millones más, son los protagonistas de este único mes. Y la lista sigue: una periodista en Berlín, un piloto de bombarderos sobre Guadalcanal, una madre refugiada en Polonia y un prisionero en Treblinka. Fíjense que no son historias separadas, son todos los hilos que cuando se juntan, tejen la tela real de la historia. Y acá está el punto central de todo esto. La historia no es una línea recta que va de una victoria a una derrota. Es mucho más caótica. Es la suma de todas estas experiencias humanas. Es básicamente lo que le pasa a todo el mundo en todas partes al mismo tiempo. Lo que logra este método es darle voz a esa gente para quienes la guerra no era una causa noble, ni una misión. No, para ellos fue simplemente una catástrofe que se metió en sus vidas y las destrozó. Le da voz a esa inmensa mayoría de gente que lo único que quería era que la dejaran en paz. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para pensar. Si usamos este mismo lente para mirar nuestro mundo ahora mismo, ¿quiénes son los Keith Douglas, las Helene Baird, las Dorothy Robinson de hoy? ¿Qué historias anónimas, contradictorias, personales están en este preciso instante mientras hablamos, creando la historia que las generaciones del futuro van a tratar de entender?